El general francés Etienne Dufour jamás olvidaría ese sonido. No era el estruendo caótico del combate convencional ni el fragor metálico de los sables chocando. Era algo diferente. Un silbido, agudo, quirúrgico, casi delicado en su precisión letal. El capitán Logan Mercier cabalgaba a su lado cuando el proyectil lo alcanzó. Un agujero perfectamente circular apareció en el centro de su frente. El oficial se desplomó del caballo, sin un gemido, muerto antes de tocar el suelo polvoriento del camino serrano. Dufour escaneó instintivamente el bosque de robles que flanqueaba la ruta. Sus ojos entrenados buscaban el humo delator del disparo. Nada. Solo las sombras danzantes del atardecer castellano y el susurro otoñal arrastrando hojas secas entre los árboles centenarios. Otro silbido cortó el aire. El sargento a su izquierda cayó con la garganta atravesada ahogándose en su propia sangre. La columna francesa de 200 hombres se detuvo en desorden. Los soldados, veteranos de Austerlitz y Jena, buscaron cobijo desesperadamente tras rocas y troncos. En sus rostros curtidos por innumerables batallas, Dufour reconoció algo que raramente había presenciado: miedo genuino. Capítulo 1. El enigma de las sierras. 3 meses antes, cuartel general francés, Salamanca. El mariscal Augusto de Marmont convocó a sus generales en el salón principal del convento requisado que servía como sede de operaciones. La atmósfera era tensa. Sobre la mesa de roble, junto a mapas detallados de la península, reposaban informes cada vez más inquietantes. «Caballeros», comenzó Marmont, su voz grave resonando en el espacio abovedado. «Enfrentamos un fenómeno que desafía nuestra comprensión técnica». Los generales intercambiaron miradas. Eran hombres acostumbrados a victorias aplastantes, a enemigos que huían despavoridos ante la disciplina prusiana perfeccionada por las reformas napoleónicas. «En las últimas 6 semanas», continuó Marmont, señalando el mapa con su bastón de mando, «hemos perdido 17 oficiales en esta región montañosa al norte de Madrid. No se trata de las emboscadas habituales de guerrilleros con trabucos y navajas». Hizo una pausa, dejando que la información calara. «Estos hombres han sido eliminados por disparos únicos, a distancias que oscilan entre 300 y 400 metros, precisión quirúrgica. Un tiro, una muerte. Los mosquetes convencionales no pueden lograr tal exactitud ni siquiera a 100 metros». El general Dufour, recién llegado de Francia con refuerzos, se inclinó hacia adelante con escepticismo mal disimulado. «Con el debido respeto, mariscal, quizás nuestros hombres sobreestiman las distancias en el caos del combate. Los españoles son valientes, sin duda, pero sus armas son primitivas». «Eso creía yo también», interrumpió Marmont, sacando un papel de su casaca. «Hasta que recibí esto del cirujano jefe del segundo cuerpo». Leyó en voz alta. «Las heridas presentan características inusuales. Los orificios de entrada son más pequeños que los producidos por nuestros mosquetes. Los proyectiles extraídos no son esferas irregulares, sino cilindros cónicos de manufactura precisa. La trayectoria balística sugiere estabilización giroscópica imposible de lograr con cañones lisos». El silencio que siguió era elocuente. «Caballeros», concluyó Marmont, «el enemigo posee una ventaja tecnológica que no habíamos anticipado, y hasta que comprendamos su naturaleza y desarrollemos contramedidas, cada oficial que sale a patrullar estas sierras arriesga su vida de manera desproporcionada». Capítulo 2. El arte olvidado de Ripoll. Oviedo. Taller de Antonio Rodríguez. La fragua rugía con intensidad hipnótica proyectando sombras naranjas sobre las paredes de piedra del taller. Antonio Rodríguez, maestro armero de 52 años, observaba el cañón al rojo vivo con la concentración de un cirujano durante una operación delicada. Había dedicado 2 décadas de su vida a perfeccionar un arte que los grandes arsenales europeos consideraban impracticable para la producción militar: el rayado del cañón. La técnica no era nueva. Los alemanes experimentaban con estrías desde 1498, pero siempre como curiosidades artesanales, armas ceremoniales para nobles o fusiles de caza extremadamente costosos. Nadie había logrado producirlos en cantidades significativas, manteniendo la precisión que los hacía efectivos.
Rodríguez había resuelto el problema crítico mediante un método ingenioso pero laborioso. Utilizaba un mandril especialmente diseñado con cuñas helicoidales que, martillado cuidadosamente desde el interior del cañón caliente, grababa 6 ranuras en espiral perfectamente espaciadas. Cada fusil requería 80 horas de trabajo manual meticuloso. Las estrías deberían completar una rotación completa cada 70 centímetros, impartiendo aproximadamente 3.000 revoluciones por minuto al proyectil durante su vuelo. Esta rotación giroscópica estabilizaba la bala contra las irregularidades del viento, transformando un disparo aleatorio en un instrumento de muerte precisa. ¡Padre!, llamó su hijo Javier desde la entrada del taller. «Han llegado más pedidos. Los comandantes guerrilleros de Navarra suplican fusiles. Ofrecen el doble del peso habitual». Rodríguez suspiró sin apartar la vista del cañón. «Diles lo mismo a los demás. 4 fusiles al mes. No puedo acelerar la producción sin sacrificar la precisión que los hace efectivos. Cada arma debe ser perfecta o no vale la pena fabricarla». Sumergió el cañón en un barril de aceite especialmente preparado. El siseo del metal enfriándose llenó el taller. Cuando el humo se disipó, extrajo la pieza y comenzó el proceso de calibración, la fase más crítica, donde su experiencia de 20 años marcaba la diferencia entre un arma excepcional y un pedazo de hierro inútil. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una fábrica francesa produciendo 1000 mosquetes y yo fabricando 4 fusiles? Preguntó a su hijo retóricamente. Ellos fabrican cantidad, yo fabrico certeza. Sus 1000 mosquetes matarán quizás a 300 enemigos si tienen suerte. Mis 4 fusiles, en manos expertas, eliminarán 400 con precisión quirúrgica. Javier observaba el proceso con admiración mezclada con inquietud. ¿Y si los franceses descubren este taller? Por eso trabajamos en secreto absoluto, respondió Rodríguez, inspeccionando las estrías con una lupa. Tengo horno desmontables, herramientas escondidas en 5 ubicaciones diferentes. Puedo evacuar en 2 horas y restablecer producción en otro sitio en 3 días. Los franceses pueden destruir este edificio, pero no pueden destruir el conocimiento en mi cabeza. Capítulo 3. El tirador de las montañas. Montañas de Asturias, 2 semanas antes de la emboscada. Miguel Santana ascendió por el sendero rocoso con la gracia silenciosa de quien ha pasado más tiempo en bosques que en ciudades. A sus 34 años, había cazado jabalíes y ciervos en estas montañas desde los 12, desarrollando un instinto casi sobrenatural para calcular distancias, condiciones atmosféricas y comportamiento animal. Cuando la guerra estalló, en 1808, Miguel se unió naturalmente a las partidas guerrilleras que hostigaban al invasor francés. Su viejo fusil de caza había cobrado su parte de vidas enemigas, pero siempre dentro de las limitaciones frustrantes de las armas convencionales. Confiable hasta 60 metros, impredecible más allá. Todo cambió en mayo de 1811. El comandante guerrillero local lo convocó a una reunión secreta en una cueva profunda de la sierra. Allí, envuelto en telas aceitadas, reposaba un fusil que Miguel jamás olvidaría. Cañón octagonal de 80 centímetros, culata de nogal tallada con precisión artesanal, peso perfectamente equilibrado de 5 kilogramos. «Esto viene del taller de Rodríguez en Oviedo», explicó el comandante con reverencia casi religiosa. «Solo fabrican 4 al mes. Eres una de los elegidos para empuñarlo». Miguel tomó el arma con cuidado, sintiendo inmediatamente la diferencia. No era solo el equilibrio superior o la construcción magnífica, era algo más sutil, la sensación de que este instrumento era una extensión de su voluntad, no simplemente una herramienta. Las estrías en el cañón hacen girar la bala y vuela recta como una flecha en lugar de tambalearse como una piedra lanzada. Precisión letal hasta 300 metros. En manos expertas como las tuyas, quizás 400. Durante las 2 semanas siguientes, Miguel practicó obsesivamente en valles remotos donde el eco y los disparos no alertaría a patrullas franceses. Los resultados superaban cualquier expectativa. Su antiguo fusil fallaba la mitad de los tiros a 100 metros.
Este nuevo arma acertaba 9 de cada 10 disparos a 300 metros. No usaba balas esféricas comunes, sino proyectiles cilíndricos cónicos que el propio Rodríguez fabricaba con tolerancias milimétricas. Cada proyectil era ligeramente más pequeño que el calibre del cañón para facilitar la carga, pero diseñado para expandirse con la explosión de la pólvora y engranar perfectamente con las estrías. El proceso de carga era más lento, 45 segundos en lugar de 20 para un mosquete convencional. Pero un solo disparo de este fusil estriado equivalía a 10 tiros de mosquete normal en términos de probabilidad de impacto letal. Miguel comprendió rápidamente que esta arma cambiaba fundamentalmente las reglas del enfrentamiento. Ya no necesitaba acercarse peligrosamente al enemigo. Podía seleccionar objetivos de alto valor desde distancias donde los franceses no podían responder efectivamente. Era francotirador antes de que esa palabra existiera en el vocabulario militar español. Capítulo 4. La emboscada perfecta. Sierra de Guadarrama, 15 de octubre de 1811. Los espías españoles en Segovia habían proporcionado información invaluable. Una columna francesa transportando pago para las guarniciones del norte atravesaría la sierra en 2 días. 200 infantes, 20 dragones y, lo más importante, un carriaje con cofres llenos de monedas de oro que podrían financiar meses de resistencia guerrillera. Miguel y su grupo de 8 tiradores seleccionados estudiaron la ruta durante 48 horas intensas. El tramo elegido para la emboscada era casi perfecto desde el punto de vista táctico. Un pasaje estrecho donde robles centenarios se inclinaban creando un túnel verde que limitaba la visibilidad lateral y obligaba a la columna a avanzar en formación compacta. Las posiciones de tiro fueron seleccionadas con meticulosidad quirúrgica. En 350 y 250 metros de la ruta, elevadas para ángulo de disparo óptimo, con rutas de escape planificadas a las cuevas laterales que perforaban la sierra como queso suizo. Cada tirador tenía asignada una zona de responsabilidad específica. Miguel, como el más experto, se encargaría del comandante francés, identificable con su uniforme azul de oscuro, con charreteras doradas y sombrero bicornio. Juan Herrera y Pedro Gavilán, ex cazadores profesionales de más de 50 años, apuntarían a los oficiales secundarios. Los otros 5 eliminarían a sargentos y cabos, desmantelando sistemáticamente la estructura de mando enemigo. La estrategia era brillante en su simplicidad. No pretendían aniquilar la columna completa, tarea imposible con solo 8 fusiles. El objetivo era decapitar el liderazgo, sembrar pánico, y durante el caos subsecuente, otros 60 guerrilleros con armas convencionales atacarían desde posiciones más cercanas para capturar el tesoro. La noche del 16 de octubre, los tiradores durmieron poco. Cada hombre seguía su ritual personal de preparación. Juan limpiaba meticulosamente el cañón de su fusil contra húmedos en aceite, eliminando cualquier residuo microscópico de pólvora. Pedro verificaba la calidad de su munición, protegiéndola de la humedad nocturna en cuernos sellados con cera de abeja. Tomás tallaba tacos de cuero que separarían la pólvora del proyectil, asegurando que la bala engranara correctamente con las estrías durante el disparo. Miguel pasó las horas oscuras verificando y reverificando su equipo. El fusil fue limpiado y recalibrado. Preparó 20 proyectiles, inspeccionando cada uno bajo la luz de la luna, descartando cualquiera con imperfecciones microscópicas que pudieran afectar la trayectoria. Llenó 3 cuernos de pólvora con mezcla de calidad superior, garantizando potencia consistente. El amanecer del 17 de octubre trajo consigo una niebla densa que ascendía desde los valles como fantasmas blancos. Condiciones perfectas para emboscada, visibilidad limitada que dificultaría la localización de los tiradores, pero suficientemente clara para tiro de precisión una vez que el sol dispersara la bruma matinal. A las 9 de la mañana, observadores apostados en crestas distantes hicieron la señal convenida. La columna francesa había salido de su campamento nocturno y se dirigía hacia la zona de muerte. Miguel ordenó silencio absoluto. Los 8 hombres adoptaron posiciones finales. Cada tirador había construido durante la noche un pequeño parapeto de piedras y ramas, apenas visible desde abajo, pero suficiente para ocultar el destello del disparo y proporcionar apoyo estable al arma. Los minutos se arrastraban como horas. Miguel calculaba mentalmente. Columna avanzando a velocidad de marcha estándar, 3 km por hora. 12 minutos hacia alcanzar el punto óptimo de tiro. Verificó su fusil una última vez. Pólvora en la recámara compactada, pero no excesivamente, permitiendo hendición uniforme. Proyectil cilíndrico cónico engrasado descendiendo por el cañón hasta sentar sobre el taco de cuero. Piedra de chispa recién afilada en el mecanismo de llave, garantizando chispa intensa.
Cazoleta limpia con pólvora fina para ignición instantánea. Todo estaba listo. El primer contacto visual directo con el enemigo siempre producía una descarga de adrenalina. Miguel observó la vanguardia francesa entrando en el sector emboscado. Dragones montados, sus cascos verdes brillando bajo el sol filtrado, carabinas colgando despreocupadamente de las sillas. Detrás, la infantería en columna de A4, mosquetes al hombro, conversando relajados. Estos eran veteranos de Austerlitz, de Jena o de Wagram. Habían aplastado prusianos, austríacos y rusos. La arrogancia era comprensible. No esperaban resistencia seria en un camino secundario a plena luz del día. Los oficiales cabalgaban en el centro de la formación. Miguel identificó su objetivo, el general Armando, montado en un caballo gris dapple conversando animadamente con un capitán más joven. El oficial lucía el uniforme característico de general de brigada francés, con todas las insignias que hacían del umbrenco prioritario. Miguel esperó con la paciencia infinita del cazador experimentado. Dejó que la mitad de la columna entrara completamente en la zona de muerte. Quería que el escape fuera difícil, que el pánico se propagara en ambas direcciones simultáneamente. Calculó la distancia, 240 metros hasta su objetivo. El viento era mínimo, soplando ligeramente de izquierda a derecha, requiriendo corrección de medio metro. Temperatura fresca, pero no fría. Densidad del aire estándar para la altitud. El general francés se detuvo momentáneamente, girando la cabeza para dar una orden a su ayudante. ¡Perfecto! Un blanco estacionario de perfil. Miguel inhaló profundamente, exhaló la mitad del aire, mantuvo los pulmones estabilizados y presionó suavemente el gatillo. El mecanismo de llave liberó la piedra contra el rastrillo, generando chispas que anizaron la pólvora de la cazoleta, la cual transmitió fuego instantáneamente a la carga principal. El fusil rugió retrocediendo contra el hombro de Miguel con fuerza familiar pero controlable. Humo blanco oscureció momentáneamente su visión, pero ya no necesitaba ver. Conocía el resultado. El proyectil salió del cañón a velocidad de 400 metros por segundo, girando a 3000 revoluciones por minuto como un trompo letal microscópico. En el medio segundo que tardó en recorrer la distancia hasta su objetivo, el capitán Mercier había comenzado a volverse a su comandante, completamente ajeno a la muerte que se aproximaba a velocidad supersónica. La bala, manteniendo su trayectoria con precisión quirúrgica, gracias a la estabilización giroscópica, impactó en la frente del oficial. Penetró el hueso frontal, devastó el cerebro y salió por la parte posterior del cráneo en una nube carmesina. El cuerpo se desplomó del caballo antes que el sonido del disparo alcanzara los oídos franceses. 2 segundos después, el fusil de Juan Herrera encontró su marca. Un teniente cayó con el pecho atravesado, muriendo antes de comprender qué había sucedido. Luego Pedro Gavilán eliminó a un sargento mayor con un tiro en el cuello. En 15 segundos, 6 oficiales y suboficiales franceses yacían muertos o agonizando, y la columna aún no había identificado de dónde provenía el fuego. El pánico se manifestó exactamente como Miguel había anticipado. Los soldados franceses, veteranos disciplinados en batalla convencional, se encontraban completamente desorientados ante un enemigo invisible que mataba con precisión sobrenatural. Los dragones espolearon sus monturas hacia los árboles, intentando localizar visualmente a los atacantes, pero la vegetación densa y las posiciones elevadas de los tiradores españoles lo hacían imposible. Un cabo intentó organizar una línea de fusileros para devolver el fuego, pero otro silbido mortal lo derribó antes de completar la orden. Los mosquetes franceses Charleville comenzaron a disparar hacia el bosque en ráfagas descoordinadas. Las balas silbaban inofensivamente entre las ramas o impactaban troncos a decenas de metros de los tiradores españoles. La distancia, insignificante para los fusiles estriados, era abismal para las armas de cañón liso francesas. Era como intentar golpear una mosca con una piedra lanzada a ciegas. Miguel recargaba metódicamente, sin prisa. Extrajo el apretador de su alojamiento bajo el cañón. Limpió residuos de pólvora con 2 pasadas rápidas. Vertió nueva carga desde su cuerno medidor. Introdujo un proyectil fresco. Compactó todo con presión firme, pero no excesiva. Cebó la cazoleta. 45 segundos en total. Mientras tanto, sus compañeros continuaban disparando en secuencia escalonada, manteniendo presión constante. Cada 5 o 6 segundos, otro francés caía. La táctica era devastadoramente efectiva: no permitir que el enemigo se reorganizara, mantener el caos psicológico, erosionar sistemáticamente la estructura de mando. El general Dufour, finalmente comprendiendo la magnitud del peligro, gritaba órdenes desesperadas para que la columna retrocediera, pero la confusión reinaba absoluta. Algunos soldados avanzaban hacia el bosque, otros retrocedían. Los dragones galopaban en círculos intentando localizar al enemigo invisible.
La formación disciplinada se desintegraba en grupos aislados, buscando cobijo individual tras rocas y árboles. La superioridad tecnológica del fusil estriado español se manifestaba en múltiples dimensiones. No era solo la precisión a larga distancia, era el efecto psicológico multiplicado exponencialmente. Un ejército podía absorber bajas por fuego de artillería o cargas de caballería. Eran eventos comprensibles dentro de la lógica convencional de la guerra. Pero esta muerte silenciosa quirúrgica, que seleccionaba oficiales específicos desde distancias que parecían imposibles, corroía la moral de manera profunda y visceral. Los soldados franceses comenzaban a comprender que sus armas eran completamente inútiles contra este enemigo fantasmal. Disparaban cientos de tiros sin efecto alguno, mientras cada disparo español encontraba carne humana con precisión aterradora. La asimetría era psicológicamente devastadora. Un sargento veterano, condecorado personalmente por Napoleón en Austerlitz, se encontraba temblando detrás de un roble, lágrimas de frustración corriendo por su rostro polvoriento. Era completamente consciente de su impotencia, de que toda su experiencia y valor eran irrelevantes ante un enemigo que lo superaba tecnológicamente. Capítulo 6. El golpe final. Después de 15 minutos de fuego unilateral, Miguel ordenó alto con una señal manual. La columna francesa había perdido 23 hombres, incluidos 9 oficiales. Los supervivientes se habían dispersado en un perímetro defensivo caótico, usando rocas y árboles como parapetos improvisados. Era el momento para la segunda fase del plan. Miguel emitió la señal convenida, 3 silbidos cortos imitando el canto del pájaro carpintero. Desde posiciones más cercanas, a menos de 50 metros, 60 guerrilleros adicionales con armas convencionales emergieron simultáneamente del bosque como espectros materializándose. No buscaban enfrentamiento prolongado. Su objetivo era específico: el carruaje de tesoro que los franceses habían abandonado en su retirada desordenada. 20 hombres corrieron directamente hacia el vehículo, mientras otros 40 proporcionaban fuego de cobertura intensivo. Los franceses, aún aturdidos por la emboscada de los francotiradores, respondieron débilmente y sin coordinación. En menos de 3 minutos, los españoles habían enganchado mulas frescas al carruaje y lo arrastraban hacia senderos de montaña que solo los locales conocían. Dufour intentó organizar una contraofensiva desesperada. Reunió unos 40 soldados y lideró personalmente una carga valiente pero suicida, hacia la última posición conocida de los tiradores en las colinas. Fue una decisión valiente que cualquier manual militar hubiera probado. También fue completamente inútil. Para cuando los franceses, jadeando por el ascenso escarpado, alcanzaron las posiciones de tiro, los españoles habían desaparecido como humo. Utilizaron senderos de cabras que serpenteaban por la sierra, rutas que generaciones de pastores y cazadores conocían desde la infancia, pero que ningún mapa francés documentaba. Los tiradores se llevaron sus fusiles preciosos, dejando solo casquillos de plomo vacíos y manchas de pólvora como única evidencia de su presencia. El general Dufour observó los parapetos de piedra vacíos, los árboles silenciosos, las montañas indiferentes. La impotencia ardía en su pecho más dolorosamente que cualquier herida física. Había perdido 1/3 de sus oficiales, el tesoro completo, y algo quizás más valioso: la certeza absoluta de que sus tropas eran superiores al enemigo español. Esa tarde, mientras organizaba la evacuación lúgubre de los heridos y la recolección de los muertos, Dufour escribiría en su diario personal una entrada que resumía perfectamente la situación. Nos enfrentamos hoy a un enemigo que posee un arma que hace obsoletas nuestras tácticas convencionales. Los españoles nos superan en alcance, precisión y efecto psicológico. Si esta tecnología se generaliza entre las guerrillas, España será militarmente invencible independientemente de cuántas divisiones enviemos desde Francia. Capítulo 7. Consecuencias estratégicas. La noticia de la emboscada de Guadarrama se propagó por España con velocidad extraordinaria. En tabernas de Andalucía, campesinos analfabetos susurraban sobre los fusiles mágicos que mataban franceses a distancias imposibles. En los salones de Cádiz, donde las Cortes debatían la Constitución, diputados exigían información detallada sobre estas armas milagrosas.
En los cuarteles guerrilleros de Navarra y Cataluña, comandantes enviaban emisarios urgentes a Oviedo, suplicando acceso a los fusiles de Rodríguez. El maestro armero, abrumado por demandas imposibles de satisfacer, solo podía reiterar la realidad frustrante. Su taller producía 4 fusiles mensuales. No había manera de acelerar la producción sin sacrificar la precisión microscópica que los hacía superiores a las armas convencionales. Cada fusil requería cañones forjados individualmente, estrías talladas con paciencia infinita, calibración personal del maestro verificando cada tolerancia. La guerra industrial de masas colisionaba brutalmente con el arte artesanal medieval. La respuesta francesa no se hizo esperar. El mariscal Marmont, humillado por las pérdidas crecientes de oficiales, implementó contramedidas drásticas que transformaron completamente las operaciones francesas en territorio español. Primero, ordenó que todas las columnas en movimiento incluyeran tiradores de élite, tirayú, avanzando en formación dispersa 200 metros adelante de la fuerza principal, específicamente para detectar emboscadas antes de que la columna principal estuviera comprometida. Segundo, prohibió terminantemente a los oficiales usar uniformes distintivos en terreno hostil. Los conspicuos bicornios fueron reemplazados por sombreros comunes. Las charreteras doradas debían ocultarse bajo capas. Los generales debían vestir como soldados rasos cuando transitaban por zonas peligrosas. Tercero, estableció la política brutal de represalias colectivas. Por cada oficial francés muerto en emboscada, 10 civiles españoles del pueblo más cercano serían ejecutados públicamente. Esta brutalidad, lejos de intimidar a la población, intensificó su apoyo inquebrantable a los guerrilleros. Las aldeas organizaron sistemas de alerta con campanarios. Campesinos arriesgaban sus vidas escondiendo armas y municiones. Mujeres españolas actuaban como correos clandestinos, llevando información vital entre partidas guerrilleras bajo los ojos vigilantes de los ocupantes. La guerra se transformaba en algo más oscuro, más despiadado, más total. Capítulo 8. Evolución táctica. Miguel Santana y su grupo continuaron operaciones durante los meses siguientes, pero la naturaleza de la guerra cambió fundamentalmente. Los franceses aprendían rápido. Ya no era posible repetir emboscadas simples sin caminos secundarios. Las columnas enemigas viajaban ahora con exploradores experimentados que examinaban meticulosamente cada bosque, cada cresta, cada posición potencial de francotirador. Los dragones realizaban barridos agresivos en abanico antes de permitir que la infantería principal avanzara. Los oficiales viajaban disfrazados entre sollados rasos. La ventaja española se erosionaba gradualmente, no porque los fusiles perdieron efectividad, sino porque el enemigo adaptaba inteligentemente sus tácticas para neutralizar la amenaza. Miguel tuvo que volverse más astuto, más impredecible, más audaz. Comenzó a ejecutar emboscadas nocturnas, técnica imposible con mosquetes convencionales de cañón liso, pero perfectamente viable con fusiles de precisión a distancias moderadas de 100 a 150 metros. La oscuridad proporcionaba cobertura para escape, mientras que la precisión del arma compensaba la visibilidad reducida. Desarrolló tácticas de ataque desde posiciones urbanas, disparando desde ventanas de edificios en pueblos momentáneamente liberados, donde los franceses no esperaban resistencia armada o sofisticada. Evolucionó hacia el francotirador puro moderno. Un tirador, una baja de alto valor, escape inmediato antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El 3 de diciembre de 1811, Miguel ejecutó su acción más audaz y significativa. La inteligencia española había identificado al coronel Henry Beaumont, comandante del 32º Regimiento de Línea, como arquitecto principal de las represalias brutales contra civiles. Beaumont había ordenado personalmente la ejecución de 46 campesinos en Ávila después de una emboscada menor que había matado solo a 2 soldados franceses. Miguel lo estudió durante una semana completa, aprendiendo rutinas, identificando vulnerabilidades, calculando oportunidades.
Beaumont inspeccionaba ceremonialmente sus tropas cada mañana a las 7, caminando por el patio del convento fortificado que servía como cuartel en Segovia. Era un hombre de hábitos militares rígidos, lo cual lo hacía predecible y vulnerable. Miguel encontró una posición perfecta en el campanario de una iglesia a 350 metros, sobornando al cura anciano con monedas de oro capturadas en emboscadas previas. El sacerdote, que había visto a franceses profanar su iglesia y ejecutar a sus feligreses, colaboró sin vacilación. Al amanecer del tercer día, cuando Beaumont emergió puntualmente para su inspección rutinaria, Miguel exhaló suavemente el aire de sus pulmones, estabilizó su respiración y presionó el gatillo con la presión gradual y constante que 20 años de caza le habían enseñado. El coronel cayó instantáneamente, muerto antes de comprender qué había sucedido. La bala le atravesó el corazón con precisión quirúrgica. Miguel escapó por los tejados, mientras los franceses buscaban frenéticamente en las calles circundantes, nunca imaginando que el disparo mortal había venido desde tal distancia, desde una iglesia que habían requisado y consideraban segura. Capítulo 9. El intento de replicación. En París, los informes cada vez más alarmantes desde España capturaron finalmente la atención de los ingenieros militares imperiales. Napoleón, preparándose para la desastrosa invasión de Rusia, ordenó personalmente investigación urgente sobre los fusiles estriados españoles. Los arsenales imperiales de Charleville, Maubeuge y Saint-Étienne recibieron directivas claras: replicar la tecnología española lo antes posible. El intento reveló dramáticamente las limitaciones del modelo de producción industrial francés frente a la tradición artesanal española. Los arsenales franceses estaban magníficamente optimizados para producción masiva estandarizada. Miles de trabajadores especializados ejecutaban tareas repetitivas específicas con eficiencia mecánica. Un operario forjaba cañones todo el día, otro ensamblaba mecanismos de llave, otro tallaba culatas. Nadie poseía el conocimiento integral para crear un fusil completo desde cero. Más críticamente, nadie en estos arsenales sabía cómo crear estrías consistentes sin maquinaria especializada que simplemente no existía en 1812. Los prototipos experimentales producidos mostraron precisión irregular y frustrante. Algunos fusiles funcionaban razonablemente bien. Otros eran tan imprecisos como mosquetes convencionales. Algunos explotaban durante el disparo, matando a los operarios que los probaban. El problema radicaba en tolerancias microscópicas imposibles de lograr sin conocimiento artesanal acumulado. Si las estrías eran demasiado profundas, la bala perdía velocidad crítica, demasiado superficiales y no engranaban correctamente para impartir rotación estabilizadora. La profundidad debía ser exacta, entre 1.2 y 1.5 milímetros, uniforme a lo largo de 80 centímetros de cañón. Rodríguez lo lograba mediante experiencia táctil acumulada en 20 años de práctica obsesiva. Los ingenieros franceses intentaban replicarlo mediante cálculos teóricos que no capturaban las sutilezas empíricas del arte. Para 1813, Francia había logrado producir aproximadamente 200 fusiles estriados experimentales de calidad variable. España, con sus talleres artesanales descentralizados, había producido casi 500 de calidad consistentemente superior. La paradoja era deliciosa. El imperio industrializado era superado tecnológicamente por el reino artesanal. Capítulo 10. El intento imposible. En junio de 1812, Miguel Santana recibió la misión más peligrosa y significativa de su vida. La inteligencia española había interceptado comunicaciones cifradas francesas, revelando que el mariscal Auguste de Marmont, comandante supremo del ejército de Portugal y uno de los 30 hombres más poderosos militarmente en Europa, viajaría desde Salamanca a Valladolid con escolta mínima, confiando en velocidad y discreción para evitar detección. Era una oportunidad extraordinaria que no se repetiría. Eliminar un mariscal del Imperio francés cambiaría dramáticamente el equilibrio estratégico en toda la península. Pero el riesgo era proporcionalmente mortal. Si fallaba, si era capturado vivo, los franceses lo torturarían durante días para extraer información sobre los fusiles y las redes guerrilleras. Luego lo ejecutarían públicamente en la Plaza Mayor de Madrid para intimidar a otros resistentes.
Miguel aceptó la misión con plena conciencia de las consecuencias, haciendo testamento verbal ante un sacerdote y escribiendo cartas de despedida a su familia que probablemente nunca enviaría. La preparación fue meticulosa hasta la obsesión. Pasó 4 días estudiando la ruta probable de Marmont, identificando 20 posibles ubicaciones de emboscada, evaluando cada una según criterios tácticos estrictos, línea de visión clara, distancia de tiro óptima, múltiples rutas de escape y cobertura natural. Finalmente, seleccionó un puente de piedra medieval sobre el río Duero. El pasaje era estrecho, obligando cualquier carruaje a reducir sustancialmente velocidad. La posición de tiro era una torre de vigilancia romana en ruinas en una colina a 200 metros, ofreciendo línea de visión perfecta y múltiples rutas de escape hacia viñaveros que cubrían las laderas circundantes. Llegó 36 horas antes de la hora estimada de paso de Marmont, un margen de seguridad que le permitió construir meticulosamente una posición fortificada con piedras apiladas, estudiar la luz solar a diferentes horas del día, calcular ángulos de viento dominante, familiarizarse con cada árbol, cada roca, cada sendero de escape. El fusil fue completamente desmontado, limpiado hasta el último tornillo y reensamblado con cuidado reverente. Miguel preparó 20 proyectiles, inspeccionando cada uno bajo luz directa, descartando cualquiera con imperfecciones microscópicas que pudieran afectar aerodinámica. Llenó 3 cuernos de pólvora con mezcla de calidad superior obtenida de contrabandistas portugueses. Verificó la piedra de chispa, reemplazándola por una nueva perfectamente afilada, aunque la anterior funcionaba correctamente. No podía haber absolutamente ningún margen para error mecánico. El 14 de junio a las 3 de la tarde, una nube de polvo en el horizonte anunció la aproximación del convoy. Miguel observó a través de su catalejo de latón. 3 carruajes escoltados por aproximadamente 30 dragones montados, avanzando a velocidad moderada de marcha. El carruaje central ostentaba cortinas de terciopelo rojo, símbolo inequívoco de alto rango militar. Miguel calculó tiempos con precisión matemática. El convoy tardaría 8 minutos en alcanzar el puente desde su posición actual. Adoptó posición de tiro. Fusil firmemente apoyado en el parapeto de piedra que había construido. Mejilla presionada contra la culata de nogal pulido. Respiración controlada en ciclos regulares. El convoy se acercaba inexorablemente. 6 minutos. Los dragones exploraban el terreno circundante casualmente, sin urgencia. No esperaban peligro en una ruta tan transitada. 4 minutos. El carruaje comenzaba el descenso gradual hacia el valle del río. 2 minutos. Miguel podía distinguir al conductor del carruaje, los arneses de cuero de los caballos, los refuerzos metálicos de las ruedas de madera. 1 minuto. El carruaje estaba en el puente, detenido momentáneamente por congestión de tráfico civil que cruzaba en dirección opuesta. Campesinos con carretas de heno obstaculizando el paso. La cortina del carruaje se abrió bruscamente. Un hombre de uniforme azul oscuro con insignias doradas de mariscal emergió parcialmente gritando órdenes impacientes al conductor. Era Marmont. Le identificó instantáneamente por los informes de inteligencia. Rostro angular con rasgos aristocráticos, bigote negro meticulosamente cuidado, cicatriz distintiva en la mejilla izquierda de una campaña anterior en Alemania. Distancia, 223 metros según cálculos previos del terreno. Viento, ligero del noroeste requiriendo corrección mínima de quizá 20 centímetros. Objetivo, parcialmente expuesto, solo torso superior y cabeza visibles desde la ventana del carruaje. Miguel exhaló lentamente, paseando 3/4 del aire de sus pulmones. Su dedo acarició el gatillo con presión gradualmente creciente, una técnica perfeccionada en 1000 disparos de práctica. El mundo se redujo a ese momento singular. El fusil, el objetivo. Nada más existía. Presionó. El disparo fue técnicamente perfecto. La pólvora ignizó uniformemente. El proyectil giró correctamente al engranar con las estrías.
La trayectoria fue calculada con precisión milimétrica. Pero el destino intervino de manera cruel. En la fracción de segundo entre el disparo y el impacto, Marmont se giró abruptamente hacia adentro para hablar con alguien dentro del carruaje. El proyectil destinado a su corazón lo golpeó en el hombro derecho en lugar del pecho. El mariscal cayó hacia atrás dentro del carruaje, herido gravemente, sangrando abundantemente, pero vivo. Los dragones reaccionaron con velocidad profesional, galope completo hacia la colina, sables desenvainados, gritos de guerra. Miller no tuvo tiempo para un segundo disparo. Abandonó la posición inmediatamente corriendo hacia los viñedos mientras balas de carabina silbaban a su alrededor como avispas enfurecidas. Los dragones eran rápidos, aterradoramente rápidos. Alcanzaron la ruina en 90 segundos, encontrando solo el fusil abandonado, todavía tibio del disparo, y casquillos de plomo vacíos. No podía llevarlo durante la huida. El arma pesaba 5 kilogramos, suficiente para reducir su velocidad críticamente. Abandonarlo era como arrancar su propio brazo, pero necesario para sobrevivir. Los dragones siguieron su rastro hacia los viñedos, pero Miguel conocía cada sendero, cada refugio, cada cueva. Desapareció en el laberinto rural como humo en el viento. Capítulo 11. Consecuencias de un disparo. Aunque no logró matar a Marmont, la herida tuvo consecuencias estratégicas profundas e imprevistas. El mariscal fue evacuado urgentemente a Francia para tratamiento médico especializado, ausente del teatro español durante 4 meses críticos, justo cuando Wellington preparaba su ofensiva decisiva. Su reemplazo temporal, el general Bertrand Clausel, era competente pero carecía de la experiencia peninsular y la autoridad personal de Marmont. Las operaciones francesas se volvieron notablemente menos coordinadas. Más importante aún, el incidente confirmó a los comandantes franceses que ningún oficial era seguro en España, independientemente de rango o precauciones. Si un mariscal del imperio podía ser alcanzado en una ruta supuestamente segura a plena luz del día, cualquiera era vulnerable. El efecto psicológico fue devastador para la moral de la oficialidad francesa. Generales comenzaron a viajar exclusivamente de noche, usando carruajes sin insignias, cambiando rutas constantemente, empleando dobles ocasionalmente. La paranoia se volvió procedimiento operacional estándar. El comandante francés más afectado psicológicamente fue el propio Dufour. En octubre de 1812, solicitó traslado fuera de España, citando agotamiento nervioso. Su petición fue denegada. En enero de 1813, renunció a su comisión, un acto virtualmente sin precedentes para un general napoleónico en tiempos de guerra activa. En sus memorias escritas décadas después, Dufour dedicaría un capítulo completo a los fusiles estriados españoles. Enfrentamos un enemigo que nos superaba tecnológicamente, de manera que violaba todas nuestras concepciones de la guerra moderna. Nosotros, representantes del imperio más avanzado de Europa, fuimos derrotados por artesanos medievales armados con herramientas que Arquímedes hubiera reconocido. Esta paradoja me persigue aún hoy. Capítulo 12. Legado y olvido. El impacto histórico de los fusiles estriados españoles trascendió ampliamente el conflicto específico de la Guerra de Independencia. Cuando las tropas francesas finalmente evacuaron España en 1814, llevaron consigo no solo memorias traumáticas de guerrillas implacables, sino conocimiento técnico sobre armamento que revolucionaría gradualmente la guerra moderna durante el siguiente siglo. Los ingenieros militares franceses que habían intentado replicar los fusiles de Rodríguez durante años, sin éxito completo, regresaron a París con cuadernos llenos de observaciones meticulosas, mediciones, diagramas técnicos. Este conocimiento alimentó décadas de investigación balística. Para 1840, Francia había desarrollado el fusil Minié, que incorporaba principios de rayado en producción verdaderamente masiva, armando eventualmente a millones de soldados en guerras subsecuentes.
La semilla plantada en las forjas artesanales de Oviedo germinó en arsenales industriales que transformaron completamente la naturaleza del combate de infantería. Las lecciones tácticas aprendidas resonaron en academias militares durante generaciones. Oficiales prusianos estudiando la Kriegsakademie de Berlín analizaban informes españoles como casos de estudio fundamentales en guerra asimétrica. Los estadounidenses, preparándose para su propia guerra civil, reconocían que fusiles de precisión cambiarían radicalmente las tácticas de batalla. Ya no sería posible formar líneas densas de infantería marchando ceremonialmente hacia el enemigo. Francotiradores los diezmarían mucho antes de alcanzar rango efectivo de mosquete. Las formaciones dispersas, trincheras defensivas y guerra de movimiento se volvieron necesarias. La Primera Guerra Mundial, con sus francotiradores letales creando zonas de muerte que ningún soldado podía cruzar impunemente, era descendiente directa de las tácticas desarrolladas en las sierras españolas de 1811. Sin embargo, la memoria cultural española de esta innovación es curiosamente escasa. No hay estatuas de Antonio Rodríguez en plazas públicas, a pesar de que su genio artesanal proporcionó multiplicadores de fuerza cruciales que salvaron miles de vidas españolas. No hay museos dedicados a preservar estos fusiles históricos que cambiaron el curso de la guerra. La mayoría de los fusiles originales se perdieron durante conflictos subsecuentes o fueron fundidos cuando nuevas generaciones de armas los volvieron obsoletos. Solo unos 12 ejemplares sobreviven hoy en colecciones privadas y museos militares europeos, reconocidos por especialistas pero ignorados por el público general. En Oviedo, la ubicación exacta del taller de Rodríguez ahora es un edificio de apartamentos modernos sin carácter particular. Una placa pequeña instalada en 1995 por entusiastas locales de historia militar menciona brevemente que en este sitio operó un taller de armería durante la Guerra de Independencia. No menciona nombres, no explica la significación histórica monumental. No captura la ironía de que aquí, en un espacio de apenas 30 metros cuadrados, se forjaron armas artesanales que aterrorizaron al ejército tecnológicamente más avanzado de Europa. Los turistas pasan diariamente sin mirar dos veces. Los residentes del edificio desconocen mayormente el legado extraordinario que pisan inconscientemente cada día. Epílogo. Los hombres tras las armas. Miguel Santana sobrevivió a la guerra. Un logro estadísticamente notable, considerando que la esperanza de vida promedio de guerrilleros activos era de apenas 14 meses. En 1814, con 37 años, regresó a su aldea asturiana natal. El fusil estriado que lo había acompañado durante 3 años intensos fue confiscado por autoridades militares españolas reorganizadas, supuestamente para análisis técnico. Realmente desapareció en laberintos burocráticos. Miguel nunca lo recuperó, una pérdida que sintió como amputación. Intentó reanudar su vida como cazador profesional, pero las montañas que antes amaba profundamente, ahora la perseguían con memorias inescapables. Cada bosque recordaba emboscadas sangrientas, cada cresta evocaba posiciones de francotirador, cada silueta distante se transformaba momentáneamente en oficiales franceses en sus miras. Desarrolló lo que los médicos rurales de la época llamaban melancolía profunda, lo que hoy reconoceríamos como depresión severa con trastorno de estrés postraumático. Las pesadillas eran constantes. El alcohol proporcionaba alivio temporal. Miguel Santana murió en 1829, a los 52 años, de causas que el registro parroquial lista diplomáticamente como fiebre prolongada, pero testimonios familiares preservados en cartas privadas sugieren fuertemente suicidio mediante veneno de belladona. Su tumba en el pequeño cementerio de la aldea no menciona su servicio militar extraordinario. La inscripción simple, casi insultantemente anodina, lee: Miguel Santana, cazador, esposo, padre. Descanse en paz. Antonio Rodríguez continuó su oficio después de la guerra, pero nunca más fabricó fusiles militares. La demanda desapareció completamente una vez que los franceses se evacuaron. Los gobiernos españoles subsecuentes, perpetuamente sin fondos y políticamente inestables,
No podían pagar armas artesanales costosas cuando mosquetes baratos importados de Inglaterra y Francia estaban fácilmente disponibles en mercados internacionales. Rodríguez regresó a fabricar fusiles de caza decorativos para nobles adinerados, trabajo que odiaba profundamente por su frivolidad ornamental comparado con la urgencia existencial de la Guerra de Independencia. Entrenó meticulosamente a su hijo Javier en las técnicas secretas de rayado, asegurando que el conocimiento acumulado en 20 años no se perdiera con su muerte. Javier, sin embargo, emigró a Francia en 1825, donde trabajó en los arsenales imperiales de Saint-Étienne. La ironía era deliciosa y amarga. Técnicas españolas perfeccionadas para matar invasores franceses ahora armaban al ejército francés en sus propias guerras coloniales en África y Asia. Antonio Rodríguez murió en 1838, a los 78 años, en su taller, martillo en mano, trabajando hasta el último momento en su fusil final número 1232. La necrológica en el periódico local mencionaba brevemente su artesanía excepcional reconocida en toda Asturias. Omitía completamente su contribución monumentalmente significativa a la independencia nacional. Reflexión final. Esta historia de los fusiles estriados españoles durante la Guerra de Independencia revela verdades incómodas sobre innovación tecnológica, memoria histórica y naturaleza humana. Los fusiles representan el triunfo del ingenio artesanal sobre recursos industriales masivos. Demuestran que calidad puede superar cantidad, que innovación descentralizada a veces supera producción estandarizada, que pequeños grupos con tecnología superior y tácticas inteligentes pueden impactar conflictos aparentemente dominados por grandes ejércitos convencionales. Pero también revelan las limitaciones trágicas de ventajas tecnológicas temporales. Para 1815, el conocimiento se había difundido por Europa. Para 1850, fusiles estriados eran estándar en todos los ejércitos principales. La ventaja española de 1811 se evaporó en una sola generación, dejando solo memorias fragmentadas. Más profundamente, esta historia muestra cómo innovaciones militares cruciales son frecuentemente olvidadas por sociedades que prefieren narrativas simplificadas de heroísmo individual sobre realidades técnicas complejas. Los nombres de generales franceses derrotados en España, Marmont, Ney, Soult, son bien conocidos en libros de historia. El nombre de Antonio Rodríguez, que contribuyó sustancialmente a derrotarlos, está virtualmente olvidado fuera de círculos especializados diminutos. Quizás la lección final, más importante que consideraciones tácticas o tecnológicas, es que la guerra, independientemente de innovación o estrategia, permanece fundamentalmente como tragedia humana irreductible. Los fusiles estriados españoles mataban con eficiencia impresionante, pero cada bala encontraba carne humana real. Jóvenes franceses reclutados forzosamente, arrancados de granjas en Normandía o viñedos en Provence, muriendo en montañas españolas extranjeras por ambiciones imperiales napoleónicas que probablemente no comprendían ni compartían. Los tiradores españoles, aunque defendiendo su tierra legítimamente contra invasión extranjera, cargaban traumas psicológicos permanentes por haber matado docenas de hombres desde distancia segura. Una deshumanización que el combate cuerpo a cuerpo, por brutal que fuera, al menos no imponía tan completamente. La precisión mortal del fusil estriado español contribuyó significativamente a salvar a España de ocupación permanente, preservando su independencia nacional en momento crítico de su historia. Pero este logro estratégico tuvo costos en vidas humanas, salud mental y humanidad compartida que ninguna victoria militar puede justificar completamente o compensar adecuadamente. Los fantasmas de Miguel Santana y los miles como él
Tanto españoles como franceses merecen ser recordados, no solo como estadísticas en historia militar, sino como seres humanos completos, cuyas vidas fueron irrevocablemente transformadas por tecnología que hicimos demasiado efectiva para nuestro propio bien. Esta es su historia, finalmente contada completa.